Bueno, estudiantes, considerando ya la primera cápsula en donde se explicó un poquito el contenido, en esta veremos un poco más a orientar el tema de las actividades y a darle algunos consejos más que nada, ¿ya? Sobre este tema de las bases de la institucionalidad y la constitución, ¿cierto? Que ya se explicaron en el contenido anterior, una de las primeras actividades, siempre le estamos aquí recomendando algunos videos de manera introductoria, que les permitan reforzar esos contenidos que ya han visto, si lo quieren ver de manera más visual, ¿ya? La primera actividad que se presenta tiene que ver con el tema de esta fuente, que es de Gabriel Salazar, ¿ya? Y plantea dos preguntas. Siempre yo les recomiendo, chiquillas, leer primero las preguntas y después ir a las fuentes, ya que ya saben qué ir a buscar a las fuentes. No tienen que estar leyendo una y otra vez la misma fuente para ir respondiendo la primera pregunta, después la segunda pregunta, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es la principal crítica, ya se da una postura, ¿cierto?, respecto al tema, que Salazar realiza a los estudios de la historia constitucional de Chile? Hace una crítica, explícala, ¿ya? Recuerden poder poner ejemplos. Ustedes pueden tomar alguna frase, algún elemento de lo que diga el autor y utilizarlo como ejemplo, pero debe ir acompañado de su explicación personal, ¿ya? Es fundamental. ¿Estás de acuerdo? Esta es una opinión. La primera es objetiva, en el fondo, ¿qué crítica hace el autor? Ya yo no te estoy preguntando si estás de acuerdo o no. Estoy pidiendo que pueda identificar qué elemento él establece como una crítica, ¿ya? Y después, ¿estás de acuerdo con la sentencia de que la historia de los procesos constituyentes es una historia inconclusa? Fundamenta tu respuesta en base a tus conocimientos sobre la historia de Chile, ya sea con el elemento de contenido que hablamos antes o sobre los contenidos que han visto en años pasados. Pueden responder esta pregunta, ¿ya? La segunda actividad plantea tres fuentes prácticamente, la de Jaime Guzmán, de Lautaro Ríos y finalmente un organigrama, ¿cierto?, sobre la idea de la democracia protegida, que de hecho tiene que ver con la constitución actual que tenemos, donde hay enclaves autoritarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas leyes que no se pueden cambiar, porque así lo estableció el gobierno militar. Por ejemplo, la idea de que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad, protegen al Estado en sí, que hay altos quórums para reformar la Constitución, es decir, no es llegar y reformar la Constitución porque se necesitan una gran cantidad de diputados y senadores que estén presentes en las votaciones, más del 60-70%, ¿cierto?, para cambiar un elemento de la Constitución. Y como ustedes saben, como hay tantas diferencias y discusiones políticas dentro del Congreso y del Senado y de la Cámara de Diputados, generalmente nunca están todos. De hecho, algunos van a faltar, por ejemplo, para no hacer una reforma constitucional. Eh, no se puede incluso mover a los comandantes y jefes de la Fuerza Armada. Hubo un tiempo, ¿cierto?, que en el fondo antes de la reforma era imposible remover a los comandantes. No sé si lo saben, pero por ejemplo, Augusto Pinochet, después de la dictadura, en el retorno a la democracia, él tenía por ley, gracias a la misma constitución que él estableció, ¿cierto?, o que se estableció en su gobierno, de que él debía ser senador vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio? De por vida. O sea, no por eso no tampoco se le hizo un juicio inmediato en el fondo, ni tampoco se le hizo de manera consistente, ni nunca se le hizo en el Estado de Chile, un juicio político por los crímenes de la humanidad que se le acusaba, ¿cierto? Sino que él incluso fue senador durante bastante tiempo, ¿ya? Y, por ejemplo, la prohibición de los partidos marxistas, eso atenta totalmente contra el tema de la libertad de expresión, pero que de alguna manera estaba dentro de la idea de la Constitución y no podía ser cambiada. Era una democracia, sí, porque ahora ya no éramos dictadura, pero era protegida, entre comillas, ¿cierto? Seguían protegiéndola en ese sentido los grupos que formaban parte o que formaron parte del gobierno militar, ¿ya? Válido o no, lo importante es entender que esta idea se plantea ya a partir de varios autores. Ustedes tienen que ver si es así efectivamente o no, ¿ya? Y aquí se presentan dos posturas, ¿ya? Porque evidentemente algunos pueden tener una postura a favor o en contra respecto a la constitución actual. Jaime Guzmán plantea una postura más a favor y Lautaro Ríos más en contra sobre la constitución. Pero la idea es que ustedes puedan analizar y sacar sus propias conclusiones acerca de esto, ¿ya? Por eso la primera pregunta dice, ¿cuál es la tesis o idea central que sostiene cada autor? ¿Ya? Entonces primero vean las preguntas, ¿cierto? Después vayan a la fuente. Inmediatamente pueden marcar, ¿cierto?, los elementos de tesis. A veces las tesis o las ideas fundamentales del autor pueden estar explícitas, la puede decir, o puede estar implícita. Tengo que analizarla y tengo que deducirla, ¿cierto?
Explica el proceso de gestación de la Constitución de 1980, que se basa en el fondo, en lo que sale acá, ¿cierto? De cómo se creó, ¿ya? ¿Qué elementos te llamaron la atención y por qué específicamente? Recuerda complementar con el video, ¿ya? ¿Consideras legítima por su origen la Constitución de 1980? Esta es de opinión, ya puedes considerarla legítima o no. Eso va a depender de tu postura, evidentemente, y de lo que hayas identificado acá. Y fundamenta a partir de lo estudiado. ¿Crees que fue legítima la forma en cómo se aprobó esta constitución o crees que hay elementos que hay que cuestionar? ¿Ya? ¿Crees que estuvo bien la manera en cómo se organizó, cómo se estructuró o no? ¿Ya? Y ahí obviamente dar la explicación y los ejemplos correspondientes. Así que eso sería, chiquillas, espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta a través de su profesor jefe o delegado de curso que establezca o que aglomere las consultas para que no todas me pregunten lo mismo en el fondo. Y estamos en contacto.